Muchas enseñanzas dio Cristo a través de sus mensajes y lo hizo de diversas formas. Él enseñó por parábolas, en alegorías, y usó un número muy grande de ejemplos para hacerlo. Incluso en cada uno de los milagros que Él hizo dejó una gran enseñanza. Él enseñó con ternura, con firmeza, sin temor, valientemente y sin distinción, al pueblo, a los religiosos, a los gobernantes, a hombres y mujeres, a niños y viejos. Enseñó airado, con tristeza, alegre, con ternura, con sencillez, con profundidad y claramente. Muchos mensajes dio el Señor Jesucristo. Sin embargo, el mensaje de la cruz es el que más cosas dice y el que más alto habla de todo lo que Él dijo. En el mensaje de la cruz ratificó lo que Él había dicho con palabras. Y en el mensaje de la cruz Él dijo lo que no pudo decir con palabras. Lo que los hombres no entendieron a través de lo que Él dijo, lo podemos entender viéndolo crucificado en favor de nosotros. Se necesita ser ciego o de plano en algunos casos hasta necio para no entender lo que Jesucristo hizo. Desde el momento mismo en que nosotros dejamos la inocencia atrás, entramos en la conciencia, en el uso de la conciencia o el razonamiento y entendemos lo que es bueno y lo que es malo. Desde ese preciso momento, usted y yo sabemos por naturaleza que estamos perdidos. Es una necedad pensar que por el hecho de que no fuma, que no habla de nadie, que no toma, que no es un ladrón, usted es una persona buena. Está completamente equivocado. A Jesucristo le dijeron, maestro bueno, y Él dijo, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. Ahora Él habló con suma humildad porque Jesucristo siempre ha sido bueno. Pero nosotros tenemos el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo desde muy niños. Actualmente los niños están dejando la inocencia atrás desde muy pequeños. La conciencia ha estado despertándose aceleradamente. Un niño pequeño ya sabe cuando desobedece a sus padres. Cuando él hace una travesura que es de consideración, él está cuidándose de sus padres. Y sabe que habrá una repercusión sobre lo que hizo. Cuando él hace algo bueno, él espera ser premiado porque lo traemos por naturaleza también. Pero el asunto es que cuando nosotros vamos creciendo, conforme a nuestra conducta, podemos compararnos con el reino de los cielos y sabemos que la puerta está cerrada para nosotros. Y lo que no podemos entender con palabras, lo podemos entender viendo a Jesucristo crucificado. Él es la esperanza de la humanidad entera. Queramos o no, Él es la esperanza de todo ser humano. Y lo que no podamos entender, lo entenderemos viéndolo crucificado. La crucifixión es una de las acciones más hermosas de Dios, una de las acciones más incomprensibles de Dios. En la cruz del Calvario se logró completamente lo impensable, totalmente lo impensable. ¿Cómo es que Dios pudo perdonar al hombre siendo condenado por él sin contradecir lo que estaba escrito? En la Biblia encontramos repetidas veces que el hombre sin Dios está perdido. Encontramos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que si el hombre viola la ley de Dios y hay dos testigos al que lo reconozcan, él morirá por esa violación. Ezequiel dijo, mía es toda alma, así el alma del Padre como la del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pero encontramos que en la cruz del Calvario Dios logra no traspasar esa palabra, no desecharla, sino cumplirla. Aleluya. No se contradijo al perdonar al hombre. ¿Por qué razón lo hizo así? Porque Él encontró un sustituto perfecto, alguien que tomara nuestro lugar. Encontramos en la Biblia que Dios, el creador de los cielos y la tierra, estaba sumamente ofendido con la humanidad. La Biblia dice que estábamos enemistados con Dios. No había forma que pudiésemos hallar gracia delante de Dios. Estábamos perdidos. No había forma en que usted y yo pagásemos por nuestra culpa, porque el pecado cometido de nuestro fue contra un Dios santo. Contra alguien que no tiene maldad absoluta. Por tanto, la deuda era completamente imposible de pagar. Si se nos hubiese cobrado con la vida nuestra, ni aún con la vida nuestra podíamos alcanzar a pagar la demanda de Dios.
Entonces Dios trajo a un sustituto perfecto, a su propio Hijo, lo hizo a semejanza de hombre, nacido de una mujer, para que tomara nuestra humanidad. Y Él cargó en Él todo nuestro pecado, y Él fue el que pagó el precio por nosotros. Porque si tenemos al Dios de los cielos ofendido, solamente uno de su mismo nivel, de su misma estatura, podía complacer la demanda de Dios. Ningún ser humano podía pagar el precio. Así que el mensaje de la cruz dice mucho más de lo que podamos nosotros decir con palabras. El mensaje de la cruz dice mucho más de lo que podamos entender en la palabra de Dios. Mucho más que eso. En la cruz del Calvario, el diablo fue sorprendido abruptamente. Él nunca pensó que sucedería eso. El diablo había desobedecido a Dios y Dios le había arrojado del reino de los cielos. El lugar que Dios había preparado para él era espectacular. Él se paseaba en las piedras de fuego, en el monte de Dios estaba, y cuando él pecó contra Dios, él fue arrojado a este mundo, a esta tierra. Ya no se encontró más lugar para él. Y él, cuando vio que Dios creó al hombre sobre esta tierra donde él ya estaba, fue una bofetada grande para el diablo. Y entonces él centró su atención en el hombre. Dijo: yo lo haré caer. Este hombre que tiene la imagen y la semejanza de Dios, porque el hombre tiene un privilegio más alto que los ángeles. Los ángeles no tienen la imagen de Dios. Usted y yo tenemos la imagen de Dios. Y cuando el diablo miró eso, dijo: arruinaré la vida del hombre, me vengaré por lo que Dios me hizo, y no habrá perdón para él porque no lo hubo para mí. Pero él estaba equivocado. Dios es más sabio que lo creado. Él es creador y el Satanás es creado. Él estaba lleno de sabiduría, pero no entendía esto. Y Dios perdonó al hombre. Dios perdonó al hombre. Dios suplió un sustituto que ocupara nuestro lugar. Dios perdonó al hombre. Aleluya. Vamos a ver tres cosas al respecto esta noche. Número uno, el amor por la humanidad. La crucifixión es la máxima demostración del amor, del gran amor de Dios por el mundo. El mensaje de la cruz es más que palabras. Es un hecho que eleva el valor del alma humana. El hombre por siglos ha menospreciado la palabra de Dios. Si Dios hubiera dicho simplemente: yo amo al mundo entero, hubiéramos respondido exactamente como respondieron los judíos en tiempos de Malaquías. En Malaquías capítulo 1 versículo 2 dice: yo os he amado, dice Jehová. Y la nación respondió: y me dijisteis, ¿en qué nos amaste? Dice enseguida: ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Dios le dijo a Israel: yo te he amado. Y él dijo: ¿en qué nos amaste? Porque el corazón del hombre así es de ingrato. Sepa, querido hermano y hermana, que usted ha sido amado por Dios desde el día de su concepción. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, el día que nosotros fuimos concebidos, en ese momento Dios permitió que un espíritu salió desde su boca, tomara el lugar en el vientre de nuestra madre y nos diera esta persona que somos ahora. Desde ese momento fuimos amados por Dios. Israel fue amado desde el momento en que llamó a Abraham. Desde ese momento fue llamado Dios. Cuando nacieron estos gemelos, Jacob y Esaú, estaban luchando en el vientre de su madre. El primogénito es Esaú, pero él menospreció la primogenitura. Y Dios amó a Jacob. Dice la escritura que él salió con la mano trabada. Contendían ahí dentro del vientre, perdón. Y Rebeca estaba afligida. El asunto es que Dios quiso más a Jacob. Y la suerte que era para Jacob vino sobre Esaú, porque él era malo. Su heredad fue deshecha, su morada fue convertida fue una casa para chacales, todo fue hecho a un lado. Y Jacob recibió la bendición. Y Dios le dice: Israel, yo te he amado desde que estabas en el vientre de tu madre. ¿Cómo es que ahora me dices en qué te he amado? Si Jesucristo simplemente hubiera dicho: yo los amo, y no hubiera hecho lo que hizo, el hombre hubiera respondido de la misma manera que respondió Israel. Pero ahora que lo vemos clavado en la cruz, no podemos decir lo mismo. Lo que él hizo en la cruz del Calvario fue mucho más que palabras. En la cruz dijo lo que no pudo decir con palabras y afirmó lo que había dicho con palabras. La cruz es el más grande espectáculo con el que se salvaron muchos perdidos. El espectáculo de la cruz hizo entender a muchos que él era el Hijo de Dios. Observe, Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dije, en la cruz del Calvario, él dijo lo que no pudo decir con palabras.
En el Evangelio de Juan acabamos de leer que él les dijo a los discípulos: tengo muchas cosas que decirles todavía, pero ahora no las pueden sobrellevar. Qué cosas tan maravillosas tenía el Señor reservadas todavía, pero que los discípulos no podían entender. Si continuamos leyendo el versículo 13, dice: pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, Él os dirá toda la verdad, Él les enseñará todas las cosas. Y encontramos, hermanos míos, en el Nuevo Testamento un hombre llamado Pablo que recibió una revelación maravillosa del Señor Jesucristo. Los discípulos escribieron de un Cristo terrenal. El apóstol Pablo escribe de un Cristo celestial. El apóstol Pablo recibió una revelación elevadísima del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos vino a decir aquellas cosas que Cristo no pudo decirles a los discípulos cuando andaba con ellos. Aleluya. Él nos ha bendecido, dice Pablo en Efesios, con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Aleluya. Pablo dijo: Él nos hizo sentar con Cristo en las alturas, en las regiones celestes. Pablo nos dijo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Cristo no le pudo decir eso a los apóstoles. No se los pudo decir porque no las podían soportar, no las podían sobrellevar. Tampoco les anunció exactamente cómo sería su muerte. Él les anunció que moriría y que resucitaría, apenas lo que podían entender. Pero cuántas cosas estaban reservadas para este tiempo. Nosotros somos una generación bienaventurada. Entendemos mucho más que lo que entendieron los primeros cristianos. Entendemos muchísimo más. Aquellas cartas dejaron de circular por rápidamente. Ahora tenemos Biblias por el mundo entero. Podemos entender mucho más que eso. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario dijo lo que no podía decir con palabras. Y lo podemos entender ahora. Dice el apóstol Pablo que Él era la sabiduría que estaba escondida desde los siglos en Cristo Jesús, y Dios la manifestó en Él para nosotros. Un despliegue maravilloso que los discípulos no pudieron entender. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. En el versículo 39 que leímos de Marcos, él dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos registra un acontecimiento extraordinario: la forma en la que Cristo expiró. ¿Qué forma sería? Lucas solamente dice viendo el espectáculo, pero Marcos es muy cuidadoso. Cuando el centurión vio que había expirado así, de esa forma, tan atrayente, ¿de qué forma lo haría? ¿De qué forma se le escapó la vida al Señor? ¿Cómo se le fue que aquel hombre dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios? Hay muchos detalles en la palabra de Dios que si no los miramos minuciosamente se nos escaparán. Pero encontramos aquí un hecho maravilloso, que el centurión, aquel hombre bravo, aquel hombre rudo, acostumbrado a estas cosas, ahora está reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tenemos al jefe de 100 soldados. Probablemente él no es quien estaba ejecutando las cosas, simplemente las órdenes. Él daba las órdenes. Él era el responsable directo. Y ahora mira que Jesucristo expira de una forma maravillosa. ¿Cómo lo haría? ¿Quién sabe cómo lo haría? No sé, eso es ridículo, pero ¿cómo lo hizo? Que aquel hombre dijo: este hombre es hijo de Dios. Y la multitud que estaban ahí viendo el espectáculo se golpeaban el pecho diciendo: era justo. La Biblia dice que los suyos estaban lejos viendo los acontecimientos, porque lo que para unos es un acontecimiento, para otros es un espectáculo.
Jesucristo para los incrédulos, para los malvados, es el espectáculo de la cruz. Un día Él fue espectáculo para nosotros. Hoy para nosotros es el gran acontecimiento de los siglos. Jesucristo murió por nosotros. Aleluya. Debemos conocer el amor de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Usted y yo necesitamos del puchoncito de Dios. Necesitamos de que Dios nos señale el camino. ¿Cuál es la forma en la que Dios ama? Yo estoy convencido que usted y yo no conocemos el amor de Dios. Hemos sido el objeto del amor de Dios y lo aceptamos con mucha libertad. Pero un amor experimental de Dios cambia la vida de cualquiera. ¿Por qué no nos preocupamos por conocer el amor de Dios? Porque el amor de Dios chocará con nuestros propios intereses malvados. Hay quienes han conocido el amor de Dios y sus vidas han cambiado radicalmente. Encontramos al apóstol Pablo, él fue un hombre así. Cuando el hombre conoce el amor de Dios, reacciona de la misma manera que lo haría Dios. Usualmente nosotros no podemos reaccionar de la misma manera que Él lo hace, porque no conocemos la forma exacta en la que Él ama a los perdidos, ni hemos reconocido la forma exacta en la que Él nos ama a nosotros. ¿Sabe por qué razón? Porque nosotros estamos acostumbrados a amar a Dios con amor humano, con un amor lleno de defectos y de conveniencias. El amor de Dios es perfecto. 1 Corintios capítulo 13, Él todo lo da, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotros no somos así. Somos demasiado calculadores en la forma en la que amamos, muy selectivos. Y también elegimos la forma en la que hemos de amar a Dios. Pero Pablo dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Jesucristo. Aleluya, gracias a Dios por la paciencia de Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Sabe, hermano mío? La mayor experiencia y el mayor conocimiento que una persona pueda tener en su vida o alcanzar en su vida es conocer el amor de Jesucristo. Hoy en día existen doctorados de muchas cosas. Qué bueno por eso. La humanidad ha ido descubriendo tantas cosas, almacenando tanto conocimiento, transmitiéndolo también, formando buenos líderes, buenos obreros, buenos profesionales. Qué bueno es todas esas cosas. Pero ¿sabe qué? Dice la Escritura que el amor de Jesucristo excede a todo conocimiento. El más alto conocimiento que podamos tener usted y yo, hermano mío, es el conocimiento del amor de Jesucristo. Y no hay forma mejor ni más claramente expresada de su amor que viéndolo clavado en la cruz. Amén. Nosotros somos muy dados a endurecer nuestro corazón. Y si no podemos recibir el amor de Jesucristo, tampoco podremos brindarlo. Necesitamos abrir nuestro corazón y suplicarle que nos muestre su amor. Que nos ayude a entender su corazón. ¿Por qué razón? Dice el apóstol Pablo, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Ahí está el secreto. Toda cosa buena, toda buena dádiva, dice la Escritura, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay sombra de variación ni mentira. Si conociésemos el amor de Jesucristo, la plenitud de Dios vendría a nuestra vida. Sería muy distinto para nosotros. Dejaríamos de oponernos a nuestra propia vida. Dejaríamos de robarnos a nosotros mismos. Seríamos mucho mejor en la vida. Toda plenitud de Dios se encuentra en el amor de Jesús. Ahora, la Biblia dice que el perfecto amor le pertenece a Dios. Dios nos ama a nosotros con perfecto amor. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el 1 de Juan, que el perfecto amor echa fuera todo temor. No se trata de que yo pueda amar o deba amar a Dios con amor perfecto. Sí tiene que ser así, por supuesto que podemos hacerlo, pero el asunto primero empieza reconociendo que Él me ama con amor perfecto. Cuando reconocemos que Él nos ama con amor perfecto, entonces podemos nosotros brindar ese amor perfecto. Pero estamos tan llenos de dudas que eso nos hace alejar el amor de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 35, Pablo dijo esto:
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Si pudiésemos alcanzar este grado de amor en el que ya nos damos por muertos, seríamos semejantes a lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Él escribió esto porque Pablo se consideraba muerto a sí mismo. Él llegó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mis pecados. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? El apóstol Pablo llegó en su comunión con Jesucristo al amor perfecto, al amor ideal, en el que el hombre está capacitado para renunciar a sí mismo. Él dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Para donde quiera que vamos nos consideramos ya muertos. Somos considerados como ovejas del matadero. Las ovejas del matadero eran las que hacían fila en mano de su dueño. Antes de llegar al altar de sacrificio había una hilera de personas esperando su turno para presentar su ofrenda. Y el apóstol Pablo de ahí toma la figura. Somos contados como ovejas de matadero. Solo nos resta llegar ahí. Aleluya. Ahora pensemos un momento. Yo he visto muchos cristianos claudicar, abandonar el ministerio por causa de una prueba. Ha habido personas que por causa de un revés financiero se vuelven atrás. Ha habido personas que por causa de un hijo desobediente se vuelven atrás. Ha habido personas que por una enfermedad se vuelven atrás. Ha habido personas cristianas de años que porque Dios no les contestó algo se vuelven atrás. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Dice el apóstol Pablo, no nos separa nada porque ya estamos muertos. Hemos muerto por el amor de Jesucristo. ¡Qué amor tan elevado! ¡Aleluya! ¡Qué amor tan elevado! Dios nos concede la gracia de llegar a la altura del conocimiento del amor de Dios. Porque excede todo conocimiento y otorga la plenitud de Dios. Amén. Necesitamos practicar el amor de Dios. Y a veces nos cuesta hasta practicarlo en casa. A quien más le debemos es a los de casa. Amén. Y a veces nos cuesta trabajo. 2, un grito agonizante. Él está muriendo en vano de sus verdugos. Y en lugar de clamar por justicia, clama por el perdón de los pecados de sus verdugos. ¡Qué compasión la suya! Eso engrandece al Señor. Es un grito agonizante porque es un llamado a todos los que no preguntaban por Él. En la cruz del Calvario encontramos la preocupación del Señor Jesucristo por una humanidad perdida. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. En todas las generaciones de todos los tiempos, no podemos negar, hermano mío, que somos tan culpables como los que lo crucificaron. Los judíos dicen, los romanos lo crucificaron. Y los romanos decían, fue por petición de los judíos. La razón es que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos sus verdugos. Pero Él tomó nuestro lugar de una forma espectacular, maravillosa. Por amor. Pero Él está pidiendo perdón por el pecado de los que lo estamos asesinando. ¿Y sabe qué? El Padre le otorgó el perdón para nosotros. ¿Usted piensa que aquel centurión se perdió? No creo. Cuando lo miró que expiró así, dijo, este es hijo de Dios. Algo pasó en su corazón. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, algo pasó en nuestro corazón. En ese momento, aquella petición que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario
nos hizo beneficiarios. Fuimos perdonados por Dios. Aleluya. Así que no tenemos por qué recurrir más a la vida pasada. En Isaías 65:1 dice la Escritura: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Se refiere al pueblo gentil, a nosotros. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Si lo ponemos de esta manera, el Señor Jesucristo, cuando vino, le fue enviado primero a las ovejas perdidas de Israel. Amén, lo recuerda la Biblia, lo dice. Dice Juan en capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En Isaías capítulo 53, él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Él centró su atención y su fuerza en el pueblo de Israel. Dice: extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde, a un pueblo que anda por camino no bueno. Pero me encontraron los que no preguntaban por mí. Me encontraron los que no me buscaban. A un pueblo que ni en cuenta, con mis palabras, le dije: heme aquí, heme aquí. ¿Cómo podemos ignorar nosotros? Sí, voy a hacer un paréntesis. Por mucho tiempo, como mexicanos o como idólatras, perdimos el rumbo. No se nos dio una buena dirección. Se nos enseñó que aquel crucificado era muy poca cosa. No se nos explicó el significado completo de la crucifixión, pero esa forma de decir heme aquí, la vemos en la cruz del Calvario, lo vemos en la cruz del Calvario. Él decía: heme aquí a cada uno de nosotros. En capítulo 53 de Isaías también dice que cada uno de nosotros nos descarriamos por nuestro propio camino. Cada cual se apartó tras su propio pensamiento. Y en la cruz del Calvario Cristo dice: heme aquí, heme aquí. Gracias a Dios porque escuchamos esa voz. Heme aquí, volteamos a verlo. Ahora tenemos la vida. El apóstol Pablo murió en la crucifixión de Jesucristo, el logro más alto de los hombres. El honor de ser tomado en cuenta por Dios, a pesar de ser un pecador y enemigo de Dios. El apóstol Pablo mira eso. El logro más elevado para los hombres, que Dios se haya fijado en cada uno de nosotros. Por un lado vemos nuestra condición pecaminosa, de naturaleza caída. Pensemos un poco cuando no éramos cristianos. Y miramos todo el relato bíblico de Génesis a Apocalipsis. Y se nos describe un Dios maravilloso en el cual no hay maldad. Y vemos su preocupación por lo que Él creó. Vemos la responsabilidad de Dios por lo que Él creó. En el huerto del Edén, ahí estaba Adán y Eva perfectos, en estado de inocencia, en estado perfecto. Con una de las distinciones o cualidades que Dios mismo posee: libertad. Aleluya. Nosotros somos seres volicionales, tenemos voluntad. Ahí está el hombre con esa característica divina. Esa es la razón por la cual nosotros nos perdimos. Por el grande honor que se nos concedió de ser hechos imagen y semejanza de Dios. Por nuestra voluntad. Si Dios nos hubiera hecho robots, hubiera sido muy distinto. Nuestra naturaleza no tendría esta condición. Pero vemos a Dios preocupado por cada uno de nosotros. Ahora, la Escritura dice en Isaías que Dios, por causa de nuestras rebeliones, Él volteó su rostro y no nos escuchó. Pero ¿sabe quién fue el que se escondió primero? Fue Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, Dios descendió del cielo y le habló a Adán: ¿dónde estás? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Sí, cuando ahí tuve miedo y me escondí. Fue el hombre que se escondió primero. Pero Dios voltea
hacia un hombre perdido y lo viste con pieles de animal y empieza un nuevo trato con él. Y pasan los años y pasan las edades y la humanidad se corrompe y no hay otra alternativa. El Hijo de Dios tiene que morir. Ese es el más logro de nosotros. Que Dios se haya fijado en nosotros y haya dado a su propio Hijo a morir por nosotros. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Muy bien, dice la Escritura en Lucas 5:31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino de los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Note bien la descripción de la palabra. El Señor Jesucristo, cuando murió por nosotros, lo hizo por la razón, por obediencia a Dios. La razón fuimos nosotros los pecadores. Cuando vino a este mundo, Él dijo, yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. No me necesitan los que están sanos, me ocupan los que están enfermos. Se fijó en nosotros. No fuimos tomados en cuenta cuando estábamos en esa condición. Y Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos nosotros justicia de Dios en él. Muy bien, ¿cómo es que trabaja la justicia de Dios? Tenemos al hombre. El hombre es pecador por naturaleza. Él merece la muerte. Porque justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Pero la justicia de Dios fue maravillosa para con nosotros. Dios dijo, si te arrepientes, es justo para mí que el inocente lleve tu pecado y tú seas justificado. ¿Me expliqué? Yo soy el pecador, Él es el inocente. Justo es para mí que si lo recibes en tu corazón, yo quite tu culpa y la ponga sobre de él. Esa es justicia divina. Aleluya. Vemos, dice la Escritura, que todo que es colgado en un madero o crucificado es maldito. Y Pablo dice que Jesucristo se hizo maldición por nosotros. ¿En qué? ¿Cómo está eso? Él llevó nuestro pecado y la clavó en la cruz del Calvario. Él cargó ahí nuestra maldición. Entonces, cuando el Padre voltea y nos mira como cristianos, dice, tú eres mi justicia en Él. Porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Ahora Él pagó la deuda de la cruz del Calvario. No es que Él esté cargando ahora con nuestro pecado. Él pagó la deuda. Cuando la deuda fue pagada, porque el arrepentimiento vino, dice la Escritura que Dios arroja nuestros pecados tras sus espaldas a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo ya pagó por los pecados. Entonces Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra constriñe viene del griego y significa me obliga. Viendo nuestra condición pecaminosa, viendo que Dios lo hizo pecador a Él para justificarnos a nosotros, dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo me obliga. Pensando esto, cuando pienso esto, el amor de Cristo me obliga, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, si Él murió por nosotros, porque pecadores, si Él murió por los buenos para nada, justo es que todos mueran al pecado. Que no reaccionen al pecado. Justo es que vivan como si estuvieran muertos. ¿Me estoy explicando o lo estoy confundiendo? El asunto es que a la luz de la palabra de Dios somos culpables. Él inocente. Pero vemos la otra cara de la misma palabra de Dios. Los culpables fueron convertidos inocentes y el inocente inculpable. Esa es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios. Ahora mire, ahora somos justificados por Cristo de nuestros pecados. Pero un día compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Y en aquel día ya no habrá justicia sino juicio. Ya no habrá justificación en Él sino juicio.
No se aparte de Jesucristo. No abandone el camino, porque todos rendiremos cuentas. 3. El mensaje de la cruz. ¿Cuántas cosas dijo Cristo desde la cruz? Muchísimo más de lo que pudiésemos entender. Le menciono algunas cuantas. Yo te amo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te perdono. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Yo te sano. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo pago el precio de tu paz. Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Mire, hay un precio por la paz. La paz es muy costosa. Muchas naciones, para poder tener paz, tienen que hacer la guerra. Es irónico. Muchas personas, para que tengan paz, ocupan que se muera su vecino. Aleluya. Otros, para que tengan paz, ocupan que les quiten su compañero de trabajo al otro departamento. Aleluya. Otras ocupan que su marido se muera. Y así. Pero Jesucristo nos ha dejado su paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, mas yo os la doy. Él pagó el precio de nuestra paz. Es una de las herencias más gloriosas para hoy, de la cual podemos echar mano. La ansiedad, la depresión está a la puerta. Los que venden medicamentos están haciendo millonarios con los ansiolíticos y los antidepresivos y otras muchas cosas más, cuando Cristo nos ha dado su paz. Él pagó ese precio, hermano mío, la cuenta está pagada. Tome la paz de Jesucristo, atráigala a su corazón. Y es un mensaje desde la cruz. Yo tomo tu lugar. Otro de los mensajes más hermosos es ese. Mírelo de esta manera. Hay una multitud enardecida a las afueras del pretorio. Y sale Pilato y le dice: ustedes tienen por costumbre que cada Pascua les suelte a un preso. ¿A quién quieren que les dé? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás, gritaban. ¿Qué haré del Cristo? ¡Crucifícalo! Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué maldición tan horrorosa! Le llega el soldado y le dice: Barrabás, está usted libre. Se está burlando de mí. Estoy condenado a muerte. No, Barrabás, usted es libre. Jesús el Nazareno ha tomado su lugar. Váyase, la multitud lo pide y a él lo entrega. Ese Barrabás éramos nosotros. Pero él tomó mi lugar y por eso lo alabo. Yo pago tu deuda. Mateo 18:27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Yo borro tus pecados. Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y yo muero en tu lugar. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Aquí entre los hombres, ¿verdad? Tal vez apenas alguno morirá por un justo, por el que nunca ha cometido pecado. Tal vez pudiera ser que alguno osara morir por un bueno, que dijera: él es tan bueno y mi vida tan inútil que yo muero por ti, tomo tu lugar. Dice Pablo: tal vez hubiera alguien. Pero el asunto es que Cristo murió por todos los pecadores. ¿A quién se le ocurre semejante disparate?
Jesucristo murió por los malos. Amén. Concluyo con esto. Se dice que las dos cosas más hermosas que una persona puede escuchar, las dos cosas más hermosas que una persona puede escuchar son estas: yo te amo y yo te perdono. Y dice un artista que un día lo llamaron para que un hombre rico lo llamó y le dijo: quiero que me dibujes el mejor cuadro que hayas pintado en tu vida. ¿Cuánto tiempo te llevará? Le dijo: señor, apenas me llevará unas cuantas horas. ¿El cuadro más hermoso que has pintado en tu vida en unas cuantas horas? Sí, señor. Bueno. Y el hombre rico se fue y le dejó la encomienda. A las 3 horas regresa y por su cuadro dijo: ¿ya está mi cuadro? Sí, señor, ya está. Y él solamente encontró una cruz que decía: yo te amo y yo te perdono. Ese es el cuadro más hermoso que he pintado en mi vida. Él lo hizo por nosotros. Amén. Él murió por nosotros.